Vamos a tomar el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1. ¿Están conmigo? Mientras Pedro y Juan les hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. El número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en el nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser, digámoslo todos, ser. Padre, te pedimos esta mañana que nos regales una palabra poderosa a nuestra vida, que estremezca, Señor, las profundidades de nuestro ser, que podamos, Dios, abrir nuestro corazón a tu palabra y que tu palabra, Dios, pueda transformar nuestra vida de tal manera que podamos, Señor, día tras día irnos pareciendo más a la imagen y semejanza de Jesucristo. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El versículo 1 arranca hablando acerca de las personas, de los momentos, de las cosas que un siervo y una sierva de Dios tendrán en contra cuando deciden proclamar el nombre de Jesús. La iglesia siempre tendrá una oposición. Siempre habrán intereses de por medio interesados en querer callar la voz de aquel que proclama el nombre de Jesucristo. Y en nuestra vida personal siempre habrán circunstancias, momentos, personas que están dispuestos a querer callar las intenciones de nosotros al servirle a Dios o querer callar esa voz de proclamar el evangelio. Debemos de entender, hermanos, que el servicio a Dios no es fácil. No es sencillo. Hay oposición. En este pasaje que tomamos es un pasaje acerca de que nos habla y nos relata acerca de el ministerio de los apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, anunciando el evangelio, y aparece en el versículo 4 un grupo de personas que estaban, como dice el versículo 2, muy disgustados con los apóstoles. ¿Y quiénes eran estos? Versículo 1. Hermanos, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Es decir, el enfado contra los apóstoles, imagínense lo contradictorio de esto, no es un enfado provocado o movido o nacido en el interior del pueblo. Este enfado tiene un origen. Y es aquellos que están en relación al servicio de Dios, al servicio del templo, al servicio de la ley, al servicio de ministrar, de ofrecer sacrificios.
Los primeros que estaban disgustados con los apóstoles eran las personas que estaban ligadas al templo, a la religión. Pero ¿por qué será esto? ¿Será porque, y como ya vamos a ver más adelante, será que ellos se enojaron porque un lisiado fue sanado, que es el origen de toda esta discusión? ¿Será que no les interesa la vida humana? ¿O más bien hay intereses personales de por medio? Debemos de entender una cosa, hermanos. En la vida de la iglesia siempre habrán intereses de por medio. Sucedió en tiempos de Jesús y podrá suceder aún en este tiempo en todas las iglesias, incluyendo en esta iglesia. Podrán haber intereses de por medio porque la persona está dispuesta a ser promovida, y cuando mira que otro va creciendo, puede llegar a sentir envidia y rivalidad. Por eso, hermanos, servidores, usted no debe de extrañarse cuando usted percibe que hay envidias o enojos dentro del ministerio al cual usted sirve. Sucedió en tiempos de Jesús y puede suceder en esta iglesia. Más bien debemos de entender una cosa, que nuestro compromiso con la obra de Dios no está determinado por la forma en la cual la gente me ve, por la forma en la cual la gente me acepta. La gente puede aceptarlo o puede no aceptarlo. Pero si la gente no lo acepta y usted sale huyendo y sale corriendo o desiste de predicar el evangelio, usted estará dando motivo de sobra para pensar que usted estaba aquí por intereses personales, que no estaba aquí para cuidar los intereses de Dios. Si hay algo que debemos aprender de estos hombres, iglesia, es la pasión con la cual ellos predicaban a Jesús. A ellos los azotaron, a ellos, como vamos a ver más adelante, los amenazaron, a ellos les ofendieron, pero ellos decían: yo no me puedo callar, yo no puedo dejar de servirle a Jesús. Y esto ya nos habla, hermanos, de la pasión y la entrega con lo que estos hombres hacían su ministerio. Quiera Dios regalar a esta iglesia hombres y mujeres de esta manera, con esta profunda convicción que nadie ni nada los va a apartar de servirle al Señor. Por más que le miren mal, por más que usted escuche que le critican, por más que usted escuche que hablen de usted, hermanos, no podemos dejar de servirle a Dios por las personas. No podemos dejar de servirle a Dios por lo que la gente diga. Siempre habrán intereses de por medio. Estos hombres, dice el versículo 2, estaban muy disgustados con los apóstoles, porque estos enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección del que había en el caso de Jesús. Y dice, los prendieron, imagínense, los metieron a la cárcel. Es que cuando empezamos a servir, hermanos, no estamos entrando a un mundo de maravillas en términos humanos. No estamos entrando en una dimensión donde vamos a esperar que la gente apoye, donde no tengamos problemas, donde no tengamos necesidades o dificultades. Cuando entramos a servir, debemos de entender que vamos a encontrar oposición, personas disgustadas, personas enojadas. Y en el caso de los apóstoles, ellos vivieron hasta momentos de cárcel. El problema, hermanos, muchas veces es que nosotros quisiéramos que a la hora de servirle a Dios todo saldría de una manera bonita y agradable. Esperaríamos que la gente nos aplauda. ¿Cuántas veces usted ha hecho algo y nadie le ha agradecido? ¿Cuántas veces usted un día se partió el lomo sacando adelante una encomienda que le dieron a usted y nadie se acercó a agradecerle? Nadie se acercó a decirte: te felicito, lo felicito, qué buen siervo es, qué buena sierva es. Y si nadie nos felicita, y si usted se enoja porque nadie lo reconoce, significa que usted está sirviendo con los intereses equivocados. Porque usted sabe, usted puede no contar con la felicitación de las personas, pero si usted ha hecho todo lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer, entonces
¿qué más felicitaciones de las que bajan del cielo? Usted decide, ¿le sirve a Dios o le sirve a los hombres? Usted le sirve a Dios, no importa lo que le digan, no importa lo que le hagan, no importa lo que piensen, no importa si lo aceptan o no lo aceptan, si lo reconocen o lo desprecian, si le felicitan o lo meten a la cárcel, si lo amenazan o le ayudan a que salga adelante o que siga. No importa, cuando le servimos a Dios, no importa nada de eso, hermanos, porque nuestro compromiso es solamente con el Señor que nos ha resucitado de entre los muertos. Un día nosotros estuvimos muertos espiritualmente y Él nos resucitó espiritualmente. Por eso, hermanos, que no podemos dejar de servirle a Dios por todas las cosas externas que podemos tener o sentir en esta vida. Estos hombres tuvieron argumentos de sobra para ya no servirle a Dios. Estos hombres tuvieron más argumentos que usted y que yo. Cualquiera esperaría que los sacerdotes llegaran a felicitarlos porque habían sanado a un inválido. Cualquiera esperaría que los encargados del templo se acercaran a decirle: bárbaro Pedro, qué bárbaro Juan, los felicito. Pero ellos no recibieron eso. Ellos lo que recibieron fue amenazas y cárcel. Si uno de ustedes está viviendo un momento complicado por causa del evangelio, no se sienta triste, más bien siéntase dichoso, porque Dios lo ha considerado digno de sufrir por causa de su nombre, hermanos. Si usted en un momento determinado vive una realidad complicada por servirle a Dios, quizás su familia lo va a despreciar, quizás su familia lo va a ver de menos. Yo me recuerdo que la mayoría de nuestra familia por parte de papá es una familia, sin ánimo de ofender a nadie aquí, ¿verdad? Una familia católica. Cuando nosotros venimos a la iglesia hace muchos años acá con mi hermana y mi mamá, mi papá era una persona que hasta le ponía plaquitas allá en el Cerro de las Pavas a la Virgen. Una persona muy ligada a su religión. Mi padre, antes de morir, él le entregó su vida a Jesús. Y nosotros comenzamos a congregarnos aquí en la iglesia. Y toda la familia por parte de nuestro padre nos miraba como locos. Nos miraba como cosa extraña. Porque no éramos igual que ellos. Nos creían fanáticos. Nos creían que habíamos salido de toda realidad. Porque todos ellos son muy devotos al catolicismo. Y quizás pudimos vivir con mi hermana cuando éramos pequeños cierto desprecio por parte de nuestros hermanos mayores. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo no me avergüenzo del evangelio, porque esto es poder de Dios. Y porque hasta el día de hoy el evangelio ha venido haciendo una obra en nosotros. Pero usted puede estar viviendo una circunstancia igual o quizás peor. ¿Cuántas personas lo pueden ver de menos, lo pueden despreciar o pueden hablar de usted incluso dentro de su propia familia? Porque usted es una persona que viene a la iglesia, que busca a Dios y que quiere ser mejor cada día. Y frente a eso podemos encontrar desprecio, burlas, críticas y momentos complicados. Pero ¿qué importa, hermanos? Al fin y al cabo, en esta vida, si algo vale la pena es servirle y buscar al Señor y nada más. Podemos en la vida, hermanos, sentir que se nos escapan muchas cosas de las manos. Quisiéramos tener en nuestras manos recursos, amistades, salud, familia. Pero quizás muchos de nosotros carecemos de esas cosas. Pero sabe, hay algo que jamás se va a escapar de nuestra vida. Y es como cerramos la lectura en el versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La salvación de nuestra vida,
La salvación de nosotros no depende de ningún hombre, de ninguna iglesia, de ninguna religión. No depende de ninguna persona. Solamente depende del nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único nombre. Y mientras Él esté de parte de nosotros, hermanos, usted puede tener garantizado que aún en este mundo puede sufrir cárceles, puede sufrir penas, puede sufrir escasez, pero eso es pasajero, porque lo que le espera después de la muerte siempre será salvación. Y estos hombres, hermanos, tenían muy arraigadas estas convicciones. Estos hombres tenían muy metido en su interior la convicción de haberse encontrado con Jesús. Leamos el versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que había estado con Jesús. Dice que los gobernantes se quedaron asombrados. ¿Por qué? ¿Perdón? De este lado dice que se quedaban asombrados por la manera en la cual ellos hablaban. Eran gente sin estudio ni preparación. Por eso, hermanos, que cualquiera pudiera decir: yo le voy a servir a Dios o yo voy a predicar cuando yo ya esté preparado, cuando yo ya tenga mi formación. Pedro y Juan no eran unas personas preparadas, no eran unas personas que tenían un título, eran pescadores, jornaleros, personas que quizás no tenían la ropa adecuada, personas que por su trabajo quizás olían mal, no se vestían como se vestían los sacerdotes, no se vestían como se vestían los saduceos, personas jornaleras. Acérquese a usted a una persona después que haya trabajado 8 horas bajo el sol. Acérquese a ver si huele con aroma a Tony, ¿a qué? A una loción muy cara. Lo que va a oler es a sudor, a trabajo. Pero no eran personas con estudio y preparación. Eran personas trabajadoras, comunes y corrientes. Pero dice la Escritura que ellos se quedaron asombrados porque ellos vieron que estos hombres hablaban de una manera que no se podían explicar. No tenían estudio ni educación, pero sí tenían una cosa, y es al final del versículo 13. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. No podemos tener estudios ni preparación, y no digo que no debemos de esforzarnos en la vida para tener estudios y preparación. Claro que sí. Lo que quiero decir es que si usted dice: yo vengo de un origen humilde, de un origen pobre, yo no tengo estudios, a puras penas puedo leer, a puras penas puedo escribir, pero tengo algo, y es que yo me he encontrado con Jesús. Yo estuve con Jesús. El estar con Jesús, hermanos, siempre será nuestra herramienta para hacer un ministerio. Quizás podemos no tener la facilidad de palabras que otros tengan, la elocuencia de palabras que otros tienen, pero si nos hemos encontrado con Jesús, entonces, hermanos, esa presencia de Jesús siempre nos llevará a alcanzar momentos de gloria en nuestra vida. Significa que la gloria en nuestra vida, o la gloria de nuestra vida, no son los estudios y la preparación. Oiga eso. La gloria en nuestra vida no son las cosas materiales que podemos tener. La gloria en nuestra vida no es nuestra familia, no es nuestro trabajo. La gloria en nuestra vida siempre va a ser el que nosotros estemos con Jesús, que nos hayamos encontrado con Jesús. Por eso, porque un día podemos perder todo lo que he mencionado.
Un día podemos perder casa, familia, terrenos, salud. Y si nosotros depositamos ahí nuestra gloria, entonces hemos perdido nuestra gloria. Pero si nuestra gloria es Jesús, siempre vamos a vivir en la gloria, hermanos. Aunque no tengamos salud, aunque no tengamos economía favorable, aunque no tengamos trabajo, aunque usted esté enfermo, siempre vamos a vivir en la gloria, porque tenemos al que es la gloria, que es ese Señor Jesús. Estos no tenían estudios ni preparación, pero sí se habían encontrado con Jesús. Versículo 14. Y como vieron, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada de qué alegar. Mire, por un lado estaban los apóstoles que hablaban con elocuencia, que hablaban con autoridad de Jesús que había resucitado, y por otro lado estaba acompañándoles el hombre que había sido sanado. Palabra, obras. Palabra, obras. Palabra, obras. Quiero que le diga algo. Muchos se pueden levantar a hablar de usted, y usted no pierde el tiempo en querer, explicar lo que la gente dice. Muchos podrán hablar de usted en su casa, en su trabajo, en la misma iglesia. Podrán querer hablar acerca de o criticar acerca de algo de usted. Y muchas veces nosotros tomamos el tiempo para querer callar, para querer desfundar, para querer dispersar esas palabras o esos comentarios que salen. Estos hombres no perdían el tiempo en eso. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían dos cosas que podía callar cualquier argumento. Y eso es la palabra con poder que predicaban y las obras que acompañaban esas palabras que predicaban. Frente a eso, hermanos, usted debe de hacer una sola cosa, y es predicar, servir a Dios con pasión y entrega, y pedirle a Dios que la obra que usted realice, Dios la acompañe con señales, prodigios y milagros. Nada más. Por eso que dice más adelante, mire, al final del 14, no tenían nada que alegar. ¿Y qué iban a alegar, pues? Dígame, ¿qué podían alegar? Predicaban con poder y el lisiado estaba allí junto a ellos. ¿Qué podemos alegar cuando vemos? Mire, cuando inició el Espíritu Santo a moverse en esta iglesia, muchas personas quisieron dañar la obra, hablando, criticando. Pero hay una cosa que no podían hacer, y es desmentir que Dios se estaba moviendo en este lugar. ¿Cuántos criticaron la primera noche de Buenas Nuevas? No hagamos noche de Buenas Nuevas porque va a llover, decían. Pero Dios cerró los cielos y no llovió. Dígame, frente a semejante respaldo de Dios, ¿qué argumento pueden tener las personas? Más que buscar argumentos humanos para querer callar, mejor busquemos los argumentos divinos. Sirvamos a Dios y pidámosle a Dios que nuestro servicio sea de su agrado y que Él acompañe este servicio haciendo una obra extraordinaria. Nadie podía decir nada, dice, versículo 15. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto se siga divulgando entre la gente, vamos a, ¿qué dice? A felicitarlos. ¿Cómo dice? A amenazarlos, para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Imagínense cómo es la gente de cerrada.
¿Están viendo la autoridad con la cual ellos hablaban? ¿Están viendo el acompañamiento de la obra de Dios a través de su ministerio, de los apóstoles? Y más que reconocer ese servicio y esa obra, todavía ellos quieren amenazarles. Cualquiera aquí esperaría que ellos le feliciten, que les agradezcan, pero les quieren amenazar. Ay, hermanos, cuánto a muchos nos hace falta llegar a la convicción de estos hombres. ¿Cuántos se dejan amenazar y ganar la moral y ya no siguen sirviendo? ¿Cuántos dicen, frente a este problema yo mejor ya no sirvo? Frente a esta necesidad mejor ya no sirvo. Frente a esta enfermedad mejor ya no sirvo. A estos hombres les puedo decir algo. A estos hombres les importaba poco las amenazas de ellos. Por esto, mire, versículo 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hemos visto y hemos oído. ¿Alguien aquí ha visto algo de Dios en su vida? Sí, levante la mano bien alto. ¿Alguien aquí ha ha oído algo de Dios en su vida? Levante la mano. Si usted levantó la mano, hermanos, está amolado, porque usted no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído. No puede callarse. Por más que le digan, mira, no observas. Por más que le digan, no prediques. Por más que le digan, no hagas esto. Por más que le digan, mira, cerrá la boca. Por más que le digan, mira, está fuera. Por más que le digan, si haces esto, te olvidas de tal cosa. Si hemos visto y hemos oído de Dios, no podemos dejar de callar. No podemos dejar de hablar. Debemos hablar, contar, testificar. Eso es un testigo. Alguien que presenció, alguien que vio, alguien que escuchó. Y el testimonio puede tener mucho valor. Frente a las cosas de Dios, usted y yo, hermanos, no podemos callar. No podemos. Digo, si realmente hemos visto y oído algo del Señor. Estos hombres les dijeron, vamos a amenazarles para que no hablen. Y los amenazaron. Y ellos hicieron una pregunta: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él? ¿A quién queremos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién queremos agradecerle? ¿Con quién? Así. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? Si es con Dios, las cosas que se nos delegan, hagámoslas porque es para Dios. No la hagamos por si está el pastor general. No la hagamos por si está el líder de ministerio. Porque muchas personas o a algunos servidores sirven para que la gente los vea. Si está el pastor general, lo hacen de una manera, ¿cómo sería? ¿Cómo? Más eficiente. Si está el líder de ministerio, lo hace de una manera eficiente, para que los vean, para quedar bien con las personas. Pero puede no estar el pastor general o un líder de ministerio, y si usted hace las cosas de una manera eficiente y excelente, es porque ha entendido que no le está sirviendo al hombre, sino a Dios. ¿Por qué vamos a servir? Miremos en algo tan sencillo. Cuando sabemos que en una actividad no va a estar el pastor, mucha gente no llega.
¿Por qué? ¿Estamos ahí por el pastor o estamos ahí por Dios? ¿Cuántos servidores están en todo y con todo cuando está el líder? Y cuando no, no. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted no ha aprendido o no está listo para ser un líder. Porque un líder lo hará con excelencia, esté quien esté, en las circunstancias que sean. Esté el máximo líder, el máximo encargado del ministerio o no esté. Pero si no está, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y si usted dice, yo voy a asumir esa responsabilidad, es que usted está aprendiendo a ser un líder. Estos dicen, yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído. No puedo. No me puedo callar porque no puedo obedecerles a ustedes antes que a Dios. No podemos obedecer antes a las personas que a Dios. Sé que para algunos es complicado servirle a Dios porque tendrán problemas en su casa. Tendrán dificultades en su casa. Pero usted sírvale a Dios. Haga lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Y tarde o temprano Dios se encargará de ponerlo a usted en su lugar y a las personas que son en oposición en su lugar. Y sigue diciendo, después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más. ¿De qué? Y si usted le da vuelta a las páginas, en el capítulo 3 habla que este hombre era un lisiado de nacimiento. Significa que este hombre tenía 40 años de estar sufriendo esa enfermedad. ¿Y sabe cuál es la preocupación de Dios? La preocupación de Dios no eran las amenazas de los sacerdotes. La preocupación de Dios no era los castigos o las cárceles para los apóstoles. Dios solo tenía una preocupación y es sanar a ese hombre. 40 años. Como cuando estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Como cuando estuvo Jesús en ayuno y oración. Había un hombre que estaba ahí postrado, viviendo en el desierto. Y Dios se acordó de ese hombre y mandó a los apóstoles a levantarlo. Dios tiene un pueblo que vive en el desierto. Y Dios quiere levantar más Pedros y Juan en esta iglesia para que proclamen el evangelio. Y que no se dejen amedrentar por las amenazas, cárceles, envidias que se pueden levantar en contra de nosotros. Dios tiene un pueblo que quiere sacar del desierto y Dios quiere usarnos a nosotros. Pero muchos de nosotros vivimos amargados y frustrados por lo que dicen, por lo que vemos, por las amenazas que recibimos. Pero estos hombres, hermanos, estos hombres eso no les importaba. ¿Sabe por qué? Porque ellos se sentían gozosos de servirle a Dios, de ser considerados dignos de sufrir por causa de su nombre. Dios necesita hombres y mujeres como estos, que estén dispuestos a todo, que le sirvan a Él no porque los vean, no porque les agraden, no porque a usted puede, su líder de ministerio, no caerle bien. A usted le puede caer mal su líder de ministerio. Levante la mano a los que le caen mal su líder de ministerio. Ahí nadie levantó la mano, ¿va? Le puede caer mal su líder de ministerio, pero mientras ese líder sea líder, usted tiene que aprender a respetarlo, porque es la autoridad que Dios ha delegado en ellos. En vez de criticarle y en vez de señalar sus errores, usted trate de hacer lo que a usted le corresponde con excelencia. Porque un día quizás ese líder no va a estar y Dios se va a fijar en usted.
que en el momento de la crisis usted supo ubicarse y entender que le sirve a Dios y no le sirve a los hombres. Juzguen ustedes, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Juzguen ustedes, ¿por quién estamos aquí? ¿Por los hombres o por Dios? Juzguen ustedes, ¿por quién vamos a hacer un trabajo y un servicio con excelencia? ¿Para los hombres o para Dios? Si es para Dios, hermanos, entonces hagámoslo. Depelémonos, mojémonos, aguantemos sol, aguantemos amenazas, aguantemos críticas, burlas, desprecios. Y no es para Dios, pues, es para nuestro Dios, del que dice el versículo 11, y aquí voy cerrando. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Mire eso. Estos mismos que llegaron a aprender a Pedro y a Juan eran los constructores, las personas que tenían que edificar la iglesia. Jesucristo es la piedra angular y fue despreciada por los constructores. Pero, dice el versículo 11, ha llegado a ser la piedra angular. Fue despreciada por unos, pero fue aceptada por Dios. Podemos ser despreciados por unos, pero si somos aceptados por Dios, entonces, hermanos, mantengámonos ahí. Y dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser. En ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús. ¿A quién servimos nosotros? ¿Servimos al nombre de Jesús? ¿Servimos al nombre de una persona? Si servimos al nombre de Jesús, podemos vivir todo lo que estos hombres vivieron. Pero ¿sabe una cosa? Nadie nos moverá del lugar donde estamos, porque tenemos la plena convicción que le servimos solamente a aquel que tiene un nombre que tiene poder, y es Jesucristo. Póngase de pie, hermanos.